Queridos hermanas y hermanos, qué alegría volvernos a encontrar. Reciban un fraterno abrazo de parte de la familia de Oniana del Ecuador. En este segundo capítulo de Camino del Centenario vamos a hablar de la fundación de la misión de Oniana en Colombia. Acompáñanos a conocer esta historia. Bienvenidos. Vivimos en medio de preocupaciones, de caos, de crisis, de guerras, de inseguridad. Y en medio de todo esto, Dios nos llama a que vivamos la paz. Y por eso en Colosenses 3:15, Dios nos llama a que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. Es importante porque solo así podemos también transmitir a los demás y podemos crear un mundo lleno de paz. ¿Y cómo aprendemos más? ¿Cómo podemos llenarnos de paz? Tenemos muchas herramientas. Una, la oración, la lectura de la Biblia, el silencio, la contemplación. La oración es muy importante y fundamental en nuestra vida diaria, porque solo así vamos a poder también escuchar en ese silencio la voz de Dios. Escucharla y llenarnos de Él, para que mediante el mensaje de Dios podamos nosotros también evangelizar, transmitir esta paz hacia los demás. Que así, hermanos, sea la paz de Cristo la que habite en nuestros corazones y podamos transmitirla a los demás. Y con la paz que nos enseña Cristo, sigamos en este capítulo del Camino del Centenario. Te invitamos a conocer un poco más de la historia de nuestro fundador, el Padre Deón. El Padre León Deón no era un hombre común. Con 4 doctorados y canónico honorario a los 33 años, parecía destinado al triunfo en la vida secular. Pero sentía que su vida intelectual se marchitaba. Él anhelaba dedicarse al Sagrado Corazón, fundando la Congregación de los Oblatos bajo los pilares del amor, reparación e inmolación. La joven congregación fue atacada por dentro. Las extravagancias y las ideas extrañas de un religioso inclinado a lo extraordinario, sumadas a la difusión de supuestas visiones, generaron una enorme confusión incontrolable. Un informe adverso llegó a Roma y el Santo Oficio dictó un veredicto desfavorable. La congregación fue oficialmente suprimida. León Deón recibió esta condena de muerte el 8 de diciembre, un momento de inmenso dolor que él mismo bautizó como el consumatum est. Todo está consumado. Sintió que estaba aterrado y destrozado, temiendo perder la razón o la vida. Pero este abismo fue solo una prueba. Gracias a la intervención de su obispo, la vida venció a la muerte. La congregación renació con un nuevo decreto, bajo el nombre de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, resurgiendo por la gracia de Dios. Amigos, bienvenidos a este segmento ¿Qué dice la gente? Hoy en este programa exploramos un capítulo fascinante de la fundación de nuestra comunidad en Colombia. Pero antes de seguir, quiero presentarles a estas personas que formaron parte de este proceso. ¿Quieres saber quiénes son? Acompáñanos. Hola, soy Eira Brito de la comunidad Ustedes Vivas y estoy en la Escuela de Catequesis Misión Corazón de María, que es nuestro programa infantil. Y quiero contarles cómo nació la idea de la presencia de los deonianos aquí en Colombia. Hace unos años estudiaba en el CELAM, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y ahí organizaron un taller, un curso sobre actualización bíblica. A ese taller vino don Carlos Luis. Nos conocimos, me contó sobre la espiritualidad, sobre el carisma. Yo quedé realmente encantada y a la vez sorprendida, porque me di cuenta que ustedes hacían presencia en Ecuador y en Venezuela, pero no aquí en Colombia. Y le pregunté a don Carlos Luis, ¿por qué? ¿Por qué no estaban aquí? Yo creo que esa pregunta le quedó en el corazón a don Carlos Luis. Un año después nos volvimos a ver, precisamente en el CELAM, pero yo me había encontrado con el obispo, con el vicario de la zona a la que yo pertenecía en Bogotá, y le conté sobre la espiritualidad, sobre el carisma, sobre los padres, y él me dijo, diles que yo los espero y que les voy a dar una parroquia. Y le conté a don Carlos Luis
Y yo creo que eso también le movió profundamente el corazón. Seguimos rezando y pidiéndole a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María que abriera el camino, que les allanara el camino de manera tal que pudieran estar aquí con nosotros. Y así fue. 1 año, 2 años después de esto, vinieron de visita, hablaron con Monseñor, ahí les ofrecieron varios lugares y ellos escogieron Usme. Y gracias al Señor, gracias al Espíritu Santo que iluminó y que nos abrió también el camino con su poder, los padres de Oneanos nos acompañan desde entonces. El origen de nuestra fundación en Colombia está en el anterior gobierno general de nuestra congregación, que decidió hacer nuevas presencias en diversos lugares, y para ello pues eligió también algunos religiosos que formaran comisiones que pudieran darle acompañamiento al proyecto que había sido aprobado por el capítulo general. Entonces, para América Latina, en la población, en el caso de Colombia, específicamente en Bogotá, fueron elegidos 3 religiosos: el padre José Luis Domínguez, que vivía en Ecuador, el padre Carlos Alberto da Costa, de la provincia de Brasil, Recife, y un servidor. Y nos reunimos en Caracas los 3, junto con el entonces vicario general, el padre Carlos Enrique Camaño. Intentamos hacer juntos una hoja de ruta para ver cómo empezar el proyecto. Pudimos viajar algunos meses más tarde, el padre José Luis y yo, y bueno, tuvimos ocasión de encontrarnos con muchísima gente. Pero sí recuerdo que una de las primeras visitas fue un monasterio de la Visitación, porque quisimos poner todo el proyecto en manos de unas hermanas contemplativas que nos acompañaron también con su oración, y siendo ellas la congregación de Santa Margarita María, pues qué mejor que ella. Así fuimos dando inicio, a partir de esos contactos y de alguna visita posterior, y sobre todo con el empeño del padre José Luis Domínguez, que por su proximidad pues se fueron dando pasos, se fueron concretando hasta que pudimos llegar a unas fechas. Y sí, ya durante este gobierno general pues invitamos a varios religiosos a que participan de esta misión, y con mucha generosidad lo han hecho, y allí siguen estando con esa bonita presencia que tenemos y que empieza a dar también frutos en medio del pueblo de Dios, y esperemos que también a nivel vocacional. Las experiencias y las anécdotas han sido muchas, empezando que ellos llegaron ya como en la culminación de la pandemia. Entonces esta época fue muy dura para ellos, de llegar a tierras nuevas, con nuevas culturas, la comida, su salud. Fue una época difícil, pero la superaron. Gratamente los recogimos y acogimos en nuestra comunidad con mucho amor. Ellos han dado todo de sí. El impacto ha sido más que un 100%, porque han estado muy cerca a la comunidad con sus necesidades, con sus alegrías. La presencia de ellos ha trascendido fronteras, digámoslo, aquí en Bogotá, porque han visitado familias que han tenido necesidades de la comunidad. Si hablamos de nuestros 3 párrocos, que tuvimos la fortuna y la bendición de que contamos con 3 padres, pues contar con el políglota que nos tenemos del padre Delio, la comida típica que nos enseñó, nos trajo el padre Yoko, su alegría, su espontaneidad, su acercamiento. Con el padre Rafael también, ser privilegiados estos últimos grupos de confirmación, que tuvieran ese acercamiento de manera particular directamente con el Padre. Entonces, darles las gracias, darles muchas bendiciones, y que el mundo entero tenga el conocimiento que la llegada de nuestra comunidad a la comunidad de la congregación de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús ha sido la mayor bendición que hemos tenido. Continuamos con nuestro programa, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el padre José Luis Domínguez. Padre José Luis, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Ya 24 años en Ecuador, ¿cómo ha sido la experiencia hasta ahora?
Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy satisfactoria para mí en la convivencia y en la vida diaria con mis hermanos. Durante esos 24 años usted ha sido parte fundamental y clave, considero, aquí en nuestro distrito. Estuvo como superior de la comunidad territorial y más adelante estuvo por 2 periodos, si no me equivoco, como superior de distrito. ¿Qué tal esta experiencia? Sí, fue una experiencia bonita, fue una experiencia desafiante. Tuvimos que afrontar algunos retos, ¿no? Y fue justamente durante este periodo donde nace esta idea de ir a una nueva comunidad, una comunidad internacional. Nosotros, no dependía eso de nosotros, ¿no? Sino que el surgimiento de nuevas comunidades y de nuevas presencias, ya nos tenemos que remontar si no recuerdo mal, a la 7ª Conferencia General de la Congregación que se realizó en Varsovia, siendo general el padre José Ornelas, ¿no? A raíz de esa conferencia, la congregación empezó con un nuevo impulso misionero, ¿no? Y esta nueva presencia en Colombia, por tanto, no depende de nuestro distrito de Ecuador, sino que es una decisión congregacional, ¿no? Y se concretó en el capítulo donde fue elegido el padre Jainer como superior general, que él estuvo un periodo muy corto, ¿sí? Y esto, sí, fue a raíz de ahí que ya se concretó una nueva fundación en América Latina, en la región de América Latina. ¿Y cuáles fueron esas motivaciones espirituales que luego de presentar todo este informe que motivaron a que el gobierno general opte por una presencia en Colombia? Bueno, entre otras cosas, según íbamos haciendo el recorrido, las visitas a Colombia, pues fueron saliendo algunas cosas interesantes, ¿sí? Bueno, tengamos presente que Ecuador creo que fue consagrado al corazón de Jesús en el año 1800. Ahora mismo se me escapa la fecha. No recuerdo. Pero sabemos que ya son 150 años, ¿verdad? ¿En qué fecha fue? Posiblemente por el año 1875, 73. Algo así. Creo que era por el año 1873. Luego Colombia fue consagrada también al corazón de Jesús, no sé si por el año 1902 o así. Entonces, nuestro fundador, la inquietud del fundador fue abrir la primera misión de la congregación en un país consagrado al corazón de Jesús. Colombia fue en el año 1900. Posterior a Ecuador. Había en el corazón del padre Deón alguna intención de fundar en lugares de América Latina que fueron consagrados al corazón de Jesús, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que por el año 1951, siendo general el padre Gobart, ¿sí? Ya hubo algunos contactos con Colombia para poder fundar en el departamento de Tolima. En Ibagué, ¿sí? Y también creo que en el departamento de Santander, por la zona de Barranca Bermeja o algo así que se llama el lugar. Hicieron todo este recorrido y finalmente terminan en Bogotá. Al final, después terminamos en la actualidad terminamos en Bogotá. No, lo decía por este tema de qué es lo que movió espiritualmente a todo esto. Pues bueno, está detrás el Sagrado Corazón de Jesús, la espiritualidad y el amor hacia Él por parte del fundador. El padre Gobart recoge posiblemente esta inquietud del corazón del padre Deón. Tiene contactos ya en ese año, en el 1951, con Colombia, con la Nunciatura Apostólica. Y eso al final se queda ahí, porque eran misiones, desde mi punto de vista, demasiado extensas, demasiado grandes, muy exigentes, que podían llevar a los hermanos a mucha dispersión en ese momento. Y bueno, pues quedó luego ahí y
providencialmente se retomó luego esto a raíz de la 7ª Conferencia General y con el gobierno del padre Jaime. Durante todo ese tiempo que se estuvo en la Comisión de Colombia, como le había comentado, ¿cómo palpó usted la realidad de Colombia, la situación? Porque también creo que eso puede haber influenciado para poder arrancar una misión en este país. Sí, Colombia, cuando llegamos nosotros, recuerdo que en Colombia se habían retomado a nivel político y social las conversaciones para proseguir con los caminos de paz para Colombia, ¿no? Entonces fue un momento donde a nosotros, ante esa situación y esa coyuntura político-social y ante el camino que había hecho la Iglesia de trabajar la reconciliación, la reparación, por todo lo vivido en Colombia, por la violencia y demás, pues resonó mucho en nosotros la palabra reparación, nos salía por muchos sitios. Y que es parte propia de nuestro carisma. Y que es parte propia de nuestro carisma. Entonces, había una situación político y social que se estaba caminando, ¿sí?, para buscar caminos de reconciliación, de paz, y también la Iglesia estaba contribuyendo mucho a esto, ¿no? Entonces pensábamos que era un momento importante y clave para poder llevar nuestro carisma y la contribución que nosotros como deonianos podíamos hacer ahí desde el amor y la reparación y la reconciliación. Entonces es ahí donde nace esta idea de como principal objetivo trabajar con los temas de reconciliación con las personas de Bogotá, donde actualmente nos encontramos. Sí, porque nuestra primera intención fue ir a Colombia, no para estar en una parroquia, sino para poder dar un aporte desde nuestro carisma, desde otras realidades pastorales, ¿no? Al final no se concretó esto exactamente como te lo digo, porque terminamos asumiendo una parroquia en el sur de Bogotá, donde bueno, pues estamos haciendo un trabajo pues muy bonito y que nuestros hermanos pues ya explicarán en próximas entrevistas. Más detalladamente. Más detalladamente, pero nuestra primera intención fue eso, llevar nuestra presencia de una manera pastoral que no fuera parroquial, aportando con nuestro carisma de reparación y de reconciliación, enfocándonos incluso ya Monseñor Rubén Salazar, el anterior arzobispo de Bogotá, él estaba como muy interesado en el tema de aportar, que la congregación aportara en la línea de reconciliación, pero hacia las familias. Hacia las familias directamente. Hacia las familias directamente. Sin embargo, se consideraba que si no asumíamos una parroquia en Bogotá, posiblemente no íbamos a ser tan... Más que todo se perdía esa visibilidad. Sí. Entonces, nuestra labor a lo mejor iba a quedar como más, ¿cómo decirlo?, no tan tenida en cuenta. Un poco más en lo oculto. Sí. Y claro, yo también recuerdo mucho esto de cuando estuvieron en esta parte de ahí, de esta parte de la fundación en Colombia. Sí. Y siempre se mencionaba Ciudad Bolívar, pero luego hubo como que este cambio a Bogotá. A Usme, exactamente. Sí, a la zona de Usme. Que es donde se encuentra y donde están realizando el trabajo misionero. Sí. Con la parroquia eso nos ayudaba en la vicaría en que estuviéramos a estar mucho más incluidos, más integrados, mejor apoyados, ¿no? Y entonces al final se volvió a la cuestión de la parroquia, que no es exclusivo, ¿no? Entonces la congregación ahora allí tendrá que repensar nuevamente nuevas presencias y nuevas formas de trabajar la pastoral. En principio hicimos una visita bastante bonita a Ciudad Bolívar, ¿sí? Tuvimos mucha compañía, ¿sí? Nos acompañaron muchísimo. Hablamos con el entonces vicario, ¿no?, que estaba allí, no recuerdo ahora el nombre.
Sin embargo, cuando visitamos la zona de Usme, nos llamó mucho más la atención porque no había tanta presencia de vida religiosa. Entonces, fue algo que nos motivó. Y también la parroquia donde estamos ahora no es muy extensa en población, y a lo mejor eso también nos podía ayudar a nosotros a repensar mucho mejor nuestra misión, nuestra pastoral, y tener, ¿cómo se dice?, planificar de ahí mucho mejor nuestra presencia a otras realidades, bien en Bogotá o bien en otras provincias o otras ciudades de Colombia, ¿no? Porque escuchamos muchas voces, ¿no? Por parte de la vida religiosa, por parte de los laicos, por parte de la arquidiócesis. Había propuestas de evangelización maravillosas también incluso hacia la Amazonía. Me imagino. Entonces, pero de entrada sí nos propusieron incluso desde la arquidiócesis que empezáramos por algo muy pequeñito para que luego repensáramos mejor la presencia como congregación luego ya en Bogotá, y que no empezáramos por lugares demasiado conflictivos, ¿no? No es que Usme sea fácil, sí, porque las experiencias que hemos escuchado también de la presencia de vida religiosa, sobre todo femenina, allí no ha sido nada fácil. Sí, si bien es cierto, se ha escuchado diferentes tipos de experiencia. Y bueno, padre, le agradezco por habernos compartido, porque desde su experiencia podemos valorar mucho más la historia de nuestra congregación. Y para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para los religiosos que ahora están ahí en Colombia, ya trabajando directamente en esta misión que es importante para nosotros? Orar, que no se desanimen, que no se desalienten, que tengan como meta siempre la paz en los entornos pastorales y con un eje siempre de reconciliación, ¿no? Padre José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes el Padre José Luis Domínguez. Continuamos con más. Y bueno, querida comunidad, seguimos con nuestro segmento de trivia. Padre José Luis, básicamente esta trivia se llama ¿Quién quiere ser deoniano? Entonces usted tiene que seleccionar un sobre y de acuerdo a esto vamos a ir respondiendo las preguntas. Asimismo, si ustedes estuvieron pendientes en la entrevista, deben saber las respuestas. Entonces, ¿empecemos, padre? Muy bien, Ronnie. ¿Elijo entonces un sobre? Claro que sí, elija un sobre. Ya, este de aquí. Perfecto. Vamos a ver. La primera pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el nombre de la parroquia que actualmente llevan los deonianos en Bogotá? Primera opción, Sagrado Corazón de Jesús. Segunda opción, Cristo Redentor. Tercera opción, Jesucristo Puerta de la Fe. Y cuarta opción, Santa Laura Montoya. Jesucristo Puerta de la Fe. Correcto, padre. Ustedes también espero que hayan sabido la respuesta. Continuemos con la siguiente pregunta, padre. Escoja nuevamente otro sobre. ¿Otro? Claro que sí. Este de aquí. Perfecto. Vamos. Veamos si esta vez nos toca una pregunta un poco más complicada. Nos dice, ¿quién es el superior actual de la comunidad de Bogotá? Tenemos 4 opciones de igual forma. La primera opción, Rafael dos Santos. Segunda opción, José María Urbina. Tercera opción, Yoko Susilo. Y cuarta opción, Valdés y Ferreira. El padre Yoko Susilo. Respuesta correcta, padre José Luis. Continuemos. ¿Qué otro sobre desearía escoger? Otro, el de aquí. Ese. Perfecto. Tenemos entonces este sobre de acá. Vamos a empezar con la pregunta. ¿Con qué superior general se dio apertura a la misión de Colombia? Esta pregunta la resuelven en cuanto a la entrevista si estuvieron pendientes. Primera opción, Vigilio Brazanelli. Segunda opción, Carlos Luis Suárez. Tercera opción, Juan Carlos González. Y padre Wilhelmus Heinen. Con el padre Wilhelmus Heinen. Respuesta incorrecta. Tenemos padre Carlos Luis Suárez. Ya, bueno. Bueno, ¿qué otro sobre desearía escoger, padre? A ver, este. Perfecto. Vamos, tenemos este sobre de aquí. Y empecemos con la otra pregunta. ¿En qué parte de Bogotá se fundó la misión deoniana de Colombia? Opción A, Usaquén. Opción B, Suba. Tercera opción, Usme. Y cuarta opción, Chapinero. En Usme. Respuesta correcta.
Bueno, y tenemos únicamente 2 sobres, entonces escojamos la penúltima pregunta. Este de aquí. Perfecto. Entonces vamos a leer la pregunta. Y nos dice lo siguiente. Los integrantes de la comunidad de Bogotá, ¿de qué nacionalidades son? Primera opción, Colombia, Italia y Polonia. Segunda opción, Indonesia, Brasil y Argentina. Tercera opción, España, Ecuador y México. Y cuarta opción, Francia, Chile y Perú. Son Indonesia, Brasil y Argentina. Respuesta correcta. Tenemos una comunidad internacional, me parece. Internacionales, sí. Perfecto. Y finalmente, el último sobre. Veamos qué nos depara esta pregunta. ¿A qué santa se tomó como patrona de la misión de Colombia? Primera opción, Santa Teresa de Calcuta. Segunda opción, Santa Laura Montoya. Tercera opción, Santa Cecilia. Y cuarta opción, Santa Rosa de Lima. Santa Laura Montoya. Así es. Este ha sido nuestro segmento de trivia. Gracias, Padre José Luis. Y continuamos con un poco más de El Camino al Centenario. Abrir una misión en Colombia fue una propuesta de la congregación. Había 2 posibilidades, una México, otra Colombia. Después de los informes presentados, la congregación decidió que se iniciara ya un proceso de discernimiento y al final se eligió Colombia. Me llamo José Luis Domínguez González, tengo 52 años, fui ordenado sacerdote en el 2001, en noviembre, y actualmente llevo aquí 24 años en Ecuador. Los procesos los iniciamos ya las primeras reuniones, o la primera reunión que tuvimos fue en el año 2017, si no recuerdo mal, fue en Caracas. Allí nos juntamos toda la comisión con un representante del gobierno general y desde ahí orientamos todo el trabajo de discernimiento, las visitas que teníamos que hacer, los contactos que necesitábamos tener, las personas con quien teníamos que hablar. Entonces, desde el 2017 hasta el 2020, que se concretó ya el lugar para iniciar la misión, ahí fueron 3 años completos de visitas, de diálogos y de informes, de crónicas que llevaron y que con lo que se logró finalmente ubicarnos en Bogotá. Fue el gobierno general quien, hablando con las distintas provincias, logró que hubiera personas disponibles y con ganas hermosas para poder empezar la presencia en Colombia. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Cuando iniciamos las conversaciones todavía era superior de aquí de la misión. Una vez que terminé de superior en el año 2019, estuve en el consejo del distrito. Sin embargo, como había estado en todo el proceso de discernimiento, una vez que fueron elegidos los religiosos que iban a ir a Colombia y vinieron aquí a Ecuador para prepararse a la misión, entonces yo acompañé a este grupo, en concreto al padre Yoko, al padre Delio, al padre Roger y al padre Rafael. Vinieron justo unos días antes de la pandemia. Entonces hicimos aquí todo un proceso de formación, de preparación, para luego poder viajar a Bogotá e iniciar allí ya la presencia en Usme. Tenemos como fecha de inicio, si no recuerdo mal, el 20 de octubre, que es cuando se celebra a Santa Laura Montoya. Y también, pues, en agradecimiento a Dios por medio de esta santa, las hermanas lauritas nos acogieron, tuvieron una hospitalidad con nosotros muy grande y estamos muy agradecidos con ellas. Bueno, pues del padre Yoko
admiro su entusiasmo, su alegría, sus ganas, ¿sí? Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Él es una persona también en su rol ahora de superior que favorece la fraternidad, ¿no? Del padre Rafael esto destacaría su disponibilidad, su servicio, esa disposición a hacer bien las cosas, a llevarlas bien, el ser organizado, ¿sí? Y también pues su cercanía y su empatía, ¿no? Y del padre Delio pues destacaría también su celo pastoral. Él es biblista, tiene un gusto por la palabra muy grande y eso también anima mucho a la comunidad al acercamiento también a la palabra, a la oración y a poder vivir en comunidad el misterio, ¿no? que guía y sostiene toda la misión de la comunidad. Y del padre Roger, que tuvo que regresar a Filipinas, bueno, pues era un hombre que también contribuyó mucho a la vida comunitaria y un hombre con fuerza, un hombre valiente, porque fueron inicios no fáciles para él, pero mostró mucha valentía, mucha disponibilidad, ¿sí? Y mucha apertura. Creo que estuve por el año 2021, después ya que se inició con ellos. Ya habían hecho un camino y los vi muy integrados en el sector, ¿sí? En la parroquia con los fieles. A los fieles les sentí muy encariñados también con nosotros. También sentí a los hermanos muy ilusionados en poder empezar a hacer cosas nuevas dentro de la parroquia, además de lo que ya una parroquia conlleva a nivel sacramental, a nivel pastoral con los grupos, ¿no? Y había una inquietud todavía mayor para poder desarrollar un acercamiento más a la infancia y a la juventud. Entonces, de hecho, ahora se concretó el Centro de Desarrollo Integral, el Centro de Desarrollo Integral Padre Deo, ¿sí? Que es una apuesta por la cultura, por la formación, en esta línea, ¿no? Sí, la comunidad está mucho más madura, se nota el camino recorrido, ahora están cumpliendo 5 años, ¿no? Ya se nota que han madurado, ¿no? Y un signo de esta madurez es que ya están en nuestra casa 3 personas, sí, que se están planteando la vida religiosa con la congregación. Están en procesos de acompañamiento, están en procesos ya formativos con el padre Rafael, y eso es un signo de que hemos madurado, de que hemos caminado, ¿no? Y también nos hemos integrado ya mucho mejor en la vicaría de la diócesis a la que pertenecemos, y también hay mucha mayor integración y conocimiento del clero allí presente, de las comunidades religiosas, ¿sí? E incluso hemos podido insertarnos en algún otro tipo de pastoral a nivel educativo. Pues mira, ante esta situación yo me siento muy feliz, ¿no? Me siento muy contento, muy agradecido y tengo sentimientos también de ilusión y de que Colombia pueda seguir creciendo con el compromiso de los que están allá trabajando la pastoral vocacional, pero también con el apoyo de la congregación para seguirnos expandiendo y tener nuevas presencias allí en Colombia, porque la necesidad de lo que podemos aportar como reparación y reconciliación a este país como congregación, creo que son aspectos y valores, ejes carismáticos que podemos aportar muy importantes, ¿sí? Y estoy convencido que el corazón de Jesús nos va a seguir
bendiciendo, y detrás de todos nosotros hay un apoyo espiritual muy grande por parte de las hermanas de la Orden de la Visitación de María, a quienes les pedimos a ellas que rezasen mucho por nosotros, y lo están haciendo.